Hola, ¿cómo están? Yo soy Carol Puentes y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? La historia de mi vida. Episodio número 17. En el episodio anterior les estaba comentando de cómo fue ese encuentro con mi papá después de tantos años sin reconocerme, sin tener como un contacto con él y que de repente pasara como a darme el apellido. Bueno, a conocerlo y a raíz de eso que me diera el apellido. Para ese momento también les estaba comentando que me había ido a vivir con mi tía Francia al barrio Santa Isabel. Así que en este episodio les voy a relatar un poco como los recuerdos que tengo de ese momento, más o menos como de ese tiempo, de lo que fue vivir en el barrio Santa Isabel y vivir con mi tía Francia. Paralelo a que seguía en el internado también, es decir, salía fines de semana para la casa de mi tía Francia y vacaciones. Yo tengo una anécdota muy chistosa y que mi prima Meli siempre recuerda y cada que puede lo comenta. Y es que en el internado, bueno, cuando uno, digamos, estaba en la hora del almuerzo, uno siempre decía como, el que no quiera tajadas me las da a mí, o le cambio este chicharrón por esa arepa, por decir algo. O sea, uno hacía como trueques. Pues sí, señores, que los fines de semana donde mi tía Francia, yo tenía esta pésima costumbre y siempre cuando nos sentábamos a comer, yo no hacía trueques, sino que decía, el que no quiera carne me la da a mí. Y empezaba, usted sí quiere carne porque si no me la da a mí. Y bueno, suena chistoso, pero también era como incómodo para el resto. Recuerdo además que era muy divertido pasar los fines de semana donde mi tía por el simple hecho de compartir con Meli. La verdad es que mi prima Meli y yo hemos sido muy unidas desde niñas y por alguna razón yo siempre, no sé si por ser la mayor, he asumido como un rol de protector, o sea, como de protegerla, como de, sí, típico de la hermana mayor, que no solamente te protege, sino que al mismo tiempo como que te hace bullying, como que te trata como la chiquita. Bueno, pues básicamente esa era la relación de Meli y yo hasta el punto que era como que nadie le podía hacer nada, pero yo sí le podía hacer bullying, sí le podía hacer maldades, en fin. En todo caso, en nuestra infancia, específicamente en el barrio Santa Isabel, tuvimos como nuestros sucesos amorosos, nuestros primeros sucesos amorosos, por así decirlo. Y es que yo tuve como un noviecito, hombre, esto sí es curioso, pero de eso que es como algo muy de niño, ¿saben? Como muy inocente. No sé cuánto tiempo duramos como de noviecitos, pero sí recuerdo que él tenía una prima que era como la mejor amiga de mi prima Meli, y yo me empecé a fijar en la prima. O sea, es que definitivamente, como dicen por ahí, palo que nace torcido jamás su tronco endereza. En todo caso, yo empiezo a fijarme como en la prima de él, no sé qué, pero yo aprovecho como que tengo una relación supuestamente con él para acercarme más, para compartir, pero en realidad a mí la que me gustaba era la prima. Pues yo creo que para esa época nos salía muy bien una canción que se llama Novios Cruzados, porque literalmente así pasó. Bueno, excepto porque yo nunca tuve nada con la niña. Pero, ¿cómo les parece que mi supuesto novio, un día en el cumpleaños de él, me terminó a mí y acto seguido le dedicó a mi prima Meli una canción que se llama, es de Sandro de América, es una canción como muy de los 80 o de los 60 tal vez, que se llama Rosa. Decía algo así como Rosa, Rosa tan maravillosa, en fin, una canción de amor, del que acababa de terminarme para mi prima. Imagínense, o sea, desde pequeña, en el amor, como que un fiasco total, ¿no? En todo caso, les cuento que yo empiezo como a relacionarme mucho con la amiga de mi prima y de una u otra manera empiezo a acaparar más su tiempo, empiezo a compartir más con ella y aunque nunca me le declaré, además porque éramos niñas, siempre que teníamos la oportunidad de jugar a papá y mamá, adivinen quién hacía de papá. Eso sí, durante los juegos nunca le di un pico ni nada. Y recuerden que más o menos para esa época yo ya estaba como entre los 13, 14 años. Entonces como que, no sé, ya era un poco más precavida con ello. Además porque implicaba también como salir del closet o enfrentar una realidad para la que no estaba preparada aún. Sin embargo, una vez pues ella se iba como para otra ciudad, para el llano específicamente, y hicieron como una miniteca en el colegio de Meli. Ellas además estudiaban en el mismo colegio. Entonces yo fui a esa miniteca y en el momento en que apagan todas las luces para encender como las luces, esas como brillantes, las luces de discoteca, mejor dicho, el strober creo que se llama, empiezo yo como a acercármele y pum, le di como un pico rebote. Y ella pues no me fue indiferente. Era la última vez que nos íbamos a ver y ya ella se iba para el llano. Y después de eso, recuerdo que después de estar en el llano, una vez tuvimos comunicación.
O sea, en mi casa como que había un teléfono fijo y ella logró comunicarse desde tan lejos para saludarme. Y ya, esa fue como mi primera historia de amor, como así ya un poquito más como planeada, a pesar de que tenía como aventuras, por así decirlo, en el internado, pero nada que no pasara de besos. Aclaro. Algo que pasó también con esta situación de la chica que les acabo de contar es que mi prima como que empezó como que me robó la amiga, pero no era que le robara la amiga, sino que obvio pues yo tenía otros intereses de por medio y eso pues me facilitaba estar cerca de esa persona. Los otros recuerdos que tengo del barrio Santa Isabel y de esa casa en específico son bonitos, o sea, tengo algunos recuerdos bonitos, otros no tanto, porque desafortunadamente no todo es como blanco o negro, sino que tuvimos como varios matices. Pasamos por diferentes situaciones a nivel familiar y yo empiezo a asumir un rol dentro de esas dinámicas familiares como de confrontación con otra persona de ese núcleo familiar, donde nos enfrentábamos a veces no solamente de palabra. Y eso es algo que me cuesta un poco como abordar, pero pienso que a cualquier persona, bueno, no a cualquiera, a muchos no les pasa, pero sí siento que muchas personas se pueden llegar a sentir identificadas con esta situación y nada, quiero que sepan que yo también he pasado por momentos difíciles, por situaciones muy complejas y por situaciones que de una u otra manera podrían estar clasificadas como un tipo de violencia intrafamiliar, aunque fuera muy eventualmente. El hecho es que en medio de todo esto gris y de este panorama un poco oscuro, un poco oscuro a veces, también pasamos momentos muy bonitos y hablar como de esto me hace sentir como que definitivamente nada en la vida es lineal y particularmente en mi vida definitivamente nada, pero absolutamente nada ha sido lineal. Volviendo como a esos recuerdos bonitos, les cuento que mi prima le encantaba bailar las canciones de Shakira. Entonces, en cada reunión familiar, no perdíamos la oportunidad de poner un cassette que ella tenía para ella hacer como su presentación y mover las caderas como Shakira. Además, teníamos un amigo que también vivía en la misma casa de nosotros porque vivíamos como con los padrinos de una de mis primas, de mi prima Alexa, hermana de Meli. Y cuando era de noche nos reuníamos con él y conversábamos, escuchábamos música, hacíamos actuaciones. Él era un poco mayor que nosotros, pero nos la llevábamos súper, o sea, nos entendíamos súper bien, fritábamos papitas. Además, el padrino de mi prima tenía como un puesto de papas, de esas que le ponen salsita rosada y las ponía como en unas bolsitas de papel. Y nosotros aprovechábamos a veces y la verdad robábamos papas. O sea, así como todos sigilosos que le sobraban y robábamos. Otras veces voluntariamente no las regalaba y no las ofrecía. Recuerdo también algunos paseos como en familia. Me gustaba mucho como ese hecho de sentir como que estaba en un hogar un poco más construido, porque digamos que la vida con mi mamá y todo eso era muy como de estar de casa en casa, de quedarnos como en cualquier sitio. De hecho, saliéndome un poco de lo que fue el barrio Santa Isabel, tengo un recuerdo de la suegra de una de mis primas que nos ofreció una vez que yo me podía quedar en la casa de ella, porque como les digo, mi mamá a veces tenía que dormir en el parqueadero o dentro de un carro con su pareja, mi hermano en bomberos y pues yo en donde me pudieran tener. Pues sí, señores, que la suegra de mi prima se ha ofrecido y yo me he quedado a dormir como en la sala, en un mueble rojo que el marco del mueble, o digamos como en vez de madera, sí, era como de aluminio. Me acuerdo muchísimo que eran unos cojines rojos, unos muebles que antes eran muy típicos en Colombia, sobre todo de esa época. Yo creo que para ese entonces yo tenía, me estoy retrocediendo bastante, yo creo que tenía, no sé, incluso menos de 9 años porque no estaba en el internado para esa época. Pues imagínense que yo estoy durmiendo en este mueble y me empiezo a soñar que estoy hablando como con mi prima y en el sueño yo me le orino a ella en la cara. O sea, algo súper random. Pues claro, me he despertado y me he orinado en ese mueble. Afortunadamente la señora como que había salido, yo me desperté como tardecito y yo no sabía qué hacer o sea, no sabía cómo tapar el daño. Y lo único que se me ocurrió fue coger un ventilador que había por ahí cerca y empezar a ponerle ese ventilador encima para que se secara. Si me descubrieron o no, la verdad no me acuerdo, pero lo que sí tengo súper presente fue lo que me pasó y cómo lo solucioné. Que no sé si en definitiva lo solucioné o no.
Volviendo a Santa Isabel, les cuento que para ese entonces, como les había dicho, yo estaba como en el internado, yo me acuerdo que nunca usaba como blusas de tiras, nunca me recogía el cabello. Ah, no, al contrario, nunca me soltaba el cabello, siempre mantenía como con una colita y con bucitos. Y era como seria. De hecho, algunas fotos que tengo, muy pocas, salgo como súper seria, como que no sonreía, no sé, era raro. Y cuando salía los fines de semana, que me iba como a recoger a mi prima al colegio, aprovechaba para ver a la amiga de mi prima y lo que hacía era que me trataba de ver lo más masculina posible. Entonces me abría la camisa del uniforme, el uniforme que tenía para esa época era como jardinera y yo lo que hacía era que me bajaba como la tapa de la jardinera, me abría la camisa del uniforme y me iba así como súper, ¿cómo decirlo? Como súper cool. Y nada, pues el hecho de abrirme la camisa y tener camisilla debajo me hacía sentir como un poco masculina y eso me encantaba. Me daba como mucha seguridad ser así. Sentía que no necesitaba decir muchas cosas para que la gente supiera lo que realmente quería y me gustaba. Una de las maldades que recuerdo de mi prima, que le hice una vez, fue que yo estaba como en esa etapa de, ay, ya soy un poco más cool, o sea, soy un poco más adolescente. Ella todavía seguía como en una etapa más de niña, porque nos llevamos 5 años, o sea que si yo tenía 13 o 14, ella tenía entre 8 y 9 años. Y estaba yo en esa etapa en la que no quería pues como que siempre ella estuviera conmigo, sino que yo ya quería tener otro tipo de amigos. Pues una vez me mandaron a hacer un mandado a comprar unos guineos a la tienda. Y yo quería ir sola, pero no, Meli que no, que yo quiero ir contigo, que por favor llévame contigo. Y pues nos hemos ido juntas para la tienda y yo lo que le dije fue, mira, acá está la plata, como viniste conmigo, entonces tú vas y compras. Y le di la plata y le digo, entonces ella me dice, ¿y qué hay que comprar? Entonces yo le digo, 500 pesos de guiriguineo. Y yo me escondí, o sea, mientras ella iba a preguntar a la revueltería, que es como le decimos, como donde venden las verduras, acá más que todo es como plaza de mercado, pero en Colombia se le dice como revueltería. Mientras ella llegaba como ahí al señor que vendía el revuelto, yo me escondo como detrás de una caneca y ella le dice, ay, me da por favor 500 de wiriwineo. Y el señor era, niña, ¿de qué? Y ella de wiriwineo. Y el señor, ¿pero de qué? Y yo me acuerdo tanto que ella me mira así como toda asustadita tratando de buscarme y como no me ve, como que se le van encharcando los ojitos y yo no podía de la risa. O sea, imagínense mi nivel de maldad. Pobrecita de mi Meli. Pero yo me reí un montón ese día a costillas de ella. Evidentemente después salí, me le burlé, le hice la bulla y le dije al señor lo que realmente necesitábamos. Y ella fue como, ay, pero tú eres muy mala conmigo, pero ¿por qué me hiciste eso? Ay, pobrecita. Pero bueno, ella sabe que la amo un montón y ella a mí también me ama un montón y hace parte como de esas etapas de la infancia. A mí también otras personas me hicieron bullying y me hacían maldades, así que nada, hace parte como de la vida. Eso, lo que no nos mata, nos vuelve más fuertes. Y bueno, básicamente, como en resumen, esta es como mi vida en Santa Isabel. Algo que no quiero pasar por alto es que también montaba mucho en patines y era una calle que al final de la calle de la cuadra pasaba una calle principal, es decir, pasaban buses, carros y había como un antijardín. Entonces, yo siempre he sido como muy traviesa, muy tremenda, muy arriesgada, como que me gustaba la adrenalina. Y yo me bajaba esa calle de la cuadra súper rápido a toda en esos patines y apenas iba llegando como a la esquina, que era la avenida principal, ¡pum!, me tiraba al antejardín. Y recuerdo que el como compadre de mi tía sufría demasiado por eso, o sea, se le quejaba todo el tiempo, que mire, que esa muchachita, que no sé qué. Di un poquito de guerra, la verdad, tengo que reconocerlo. Ya después de Santa Isabel viene una etapa muy bonita, que es, o sea, muy bonita y retadora, y donde empiezo a conocer como mi primer amor de la vida, ese amor que a uno lo marca y que, mejor dicho, con el que uno piensa que va a terminar y con el que ya trascendí a otras experiencias un poco más puntuales y donde me reconozco como mujer, como lesbiana, en el sentido de enfrentarme realmente a esa situación, aunque la palabra lesbiana siempre me chocó bastante, hasta hace muy poco, o sea, siempre prefería decir como no soy gay a decir soy lesbiana. En todo caso, nosotros terminamos de vivir en Santa Isabel para irnos a vivir a un conjunto cerrado que se llama Agua Azul, un conjunto en Dos Quebradas que tenía piscina. Entonces nosotras sentíamos como que íbamos a subir de nivel, de estrato. O sea, ustedes no se imaginan la emoción de nosotras para pasarnos a vivir a ese conjunto. Y paralelo a ello, pues ya llega mi ida al internado de Cali. Así que, nada,
esta historia del internado de Cali y lo que fue un poco la experiencia en Agua Azul, se las contaré en el próximo episodio de ¿Quién está detrás del podcast? Les mando un abrazo gigante, gigante a todos los que me están acompañando en esta aventura de contar la historia de mi vida. Y recuerden que pueden calificar el podcast aquí en Spotify. En YouTube también encuentran los episodios. Y si ustedes quieren escuchar, no sé, solo los de Hablando por Hablar, pues se van como un episodio intermedio. O si quieren escuchar solo los de la historia de mi vida, igualmente. Cada viernes sale episodio de la historia de mi vida, cada miércoles un episodio de Hablando por Hablar. Así que nos escuchamos el próximo viernes en Quién está detrás del podcast. Hasta la próxima.